Fue hijo del hombre más poderoso del mundo, pero murió sin haber vivido su propia vida. Alexander Onassis era el único heredero del imperio del magnate griego Aristóteles Onassis, dueño de una fortuna descomunal y de los titulares más escandalosos de su época. Desde niño, lo rodearon los lujos, la fama, los apellidos ilustres y los contratos multimillonarios. Pero él no quería riqueza, quería amor, quería libertad, quería escapar de un apellido que lo asfixiaba. Mientras el mundo lo miraba como futuro sucesor de un imperio, él soñaba con volar, amar sin permisos y romper con todo lo que su padre representaba. ¿Fue un joven inmaduro o un alma rota que nunca tuvo elección? Esta es la historia del heredero que se negó a ser una réplica, y por eso lo perdieron para siempre. El 30 de abril de 1948, en el Columbia University Medical Center de Nueva York, nació Alexander Sócrates Onassis. Su llegada al mundo no coincidió con el lanzamiento de ningún buque en particular, pero sí con un momento clave para su padre, Aristóteles Onassis, quien por esos días firmaba contratos cruciales y ampliaba una flota que lo convertiría en leyenda. El ambiente en torno al recién nacido era de grandeza inevitable, como si estuviera llamado a continuar un imperio que ya comenzaba a trascender fronteras. ¿Puede alguien escapar a un destino trazado incluso antes de abrir los ojos? Alexander nació entre dos de las familias más poderosas del mundo marítimo. Su madre, Atina Livanos, era hija del magnate Stavros Livanos. Su padre, Aristóteles Onassis, había construido una fortuna reciclando barcos de posguerra y convirtiéndolos en símbolos de poder. Desde sus primeros días, el entorno de Alexander fue opulento y regulado. Mansiones en París, Mónaco y Nueva York, institutrices suizas, educación multilingüe. Todo estaba diseñado para prepararlo, no para protegerlo. En 1953, a la edad de 5 años, Alexander participó simbólicamente en el bautizo del buque Tina Onassis, nombrado en honor a su madre. Aunque era solo un niño, fue presentado a la prensa como el futuro heredero de un trono sin corona. Su imagen vestida de blanco, flanqueado por diplomáticos y empresarios, fue publicada en periódicos europeos como una señal de continuidad dinástica. Sin embargo, quienes lo observaban con atención notaban su mirada seria, alejada del entusiasmo infantil. A lo largo de su infancia, la distancia emocional entre sus padres fue tan visible como los lujos que lo rodeaban. Aristóteles estaba cada vez más ausente, ocupado con negocios, recepciones y romances extramatrimoniales. Tina, por su parte, oscilaba entre la resignación y la tristeza. Alexander creció en una casa con sirvientes, pero sin abrazos, con reglas estrictas, pero sin consuelo. Las constantes mudanzas le impedían desarrollar vínculos sólidos. Cada país traía un nuevo colegio, nuevas normas y la misma sensación de soledad. Las clases de etiqueta, equitación y música no bastaban para cubrir el vacío emocional. Aunque era tratado como un príncipe, Alexander no tenía a quién acudir como niño. En 1960, cuando tenía 12 años, sus padres se divorciaron. El proceso fue público y amargo. Aunque no hubo escándalos mediáticos violentos, sí se hizo evidente que la unidad familiar se había fracturado irremediablemente. Alexander comenzó a vivir en una rutina itinerante, dividiendo sus días entre dos mundos fríos y formales. Fue entonces cuando emergieron las primeras señales de resistencia. Sus tutores hablaban de un joven brillante, pero con dificultades para concentrarse. En clase, se mostraba apático. En casa, silencioso. Su entorno esperaba que siguiera los pasos de su padre. Pero Alexander empezaba a preguntarse si ese camino le pertenecía. Rechazaba sutilmente los moldes. No era rebelde en el sentido clásico, sino introspectivo, incómodo con las etiquetas.
No deseaba ser moldeado como un nuevo Aristóteles. Quería comprender quién era, más allá del apellido que todos repetían con admiración o temor. La presión era abrumadora. Ser un Onassis implicaba éxito, poder, visibilidad. Pero para Alexander significaba también una constante vigilancia y una imposibilidad de fallar. Desde muy joven, descubrió que tenerlo todo no era sinónimo de pertenecer a algo, y que la herencia no siempre es una bendición. Desde muy joven, Alexander entendió que tenerlo todo no era lo mismo que tener una familia. La vida de Alexander Onassis fue una lucha silenciosa entre el deber y el deseo de libertad. ¿Crees que fue víctima del peso de su apellido? ¿O simplemente quiso volar demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios, apoya este video con un like y suscríbete para más historias reales sobre poder, legado y dolor oculto tras las fortunas más grandes del mundo. A comienzos de la década de 1960, Alexander Onassis empezaba a consolidar una identidad que contrastaba cada vez más con las expectativas familiares. A los 17 años, tras no superar los exámenes en un prestigioso liceo en París, fue llevado a Mónaco por su padre. Allí, Aristóteles Onassis decidió imponerle una rutina estricta en sus oficinas, un escritorio, un salario simbólico de $12,000 anuales y una lección tácita de disciplina empresarial. La intención era que su hijo comprendiera el negocio desde sus cimientos, pero Alexander no mostraba interés. Los empleados percibían su actitud como distante e incluso desinteresada. Su traje era impecable, pero su mirada, ausente. No tenía apuro por demostrar que era un Onassis, porque en realidad no quería ser definido por ese apellido. Fue en ese contexto cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre su vínculo con Odile Rodin, actriz y viuda del diplomático Porfirio Rubirosa. Ella tenía al menos 10 años más que él. Aunque no hay registros oficiales de cuándo comenzó la relación, se hizo pública alrededor de 1967, cuando Alexander tenía 19 años. Para Aristóteles, esta relación fue inaceptable, no solo por la diferencia de edad, sino por lo que Odile representaba: independencia, fama y una vida que escapaba a su control. Intentó interferir, pero Alexander se mantuvo firme. No buscaba escándalo, buscaba autonomía. Las mujeres mayores en su vida no eran símbolo de rebeldía, sino de libertad emocional. Con ellas podía sentirse tratado como un adulto. Fue también durante estos años cuando Alexander restableció el contacto con Fiona Campbell Walter, baronesa y exesposa del industrial alemán Hans Heinrich Thyssen. Fiona, 16 años mayor, había sido amiga de su madre, Athina, y conocida de la familia desde hacía años. Aunque en ese entonces su relación aún no era pública ni romántica, el vínculo comenzaba a desarrollarse en silencio. Fiona observaba a un joven que, pese a su entorno de privilegio, parecía profundamente solo. El punto de inflexión emocional llegó en octubre de 1968, cuando Aristóteles Onassis anunció su matrimonio con Jacqueline Kennedy. La noticia impactó a la opinión pública mundial, pero para Alexander significó una fractura irreversible. Él y su hermana Cristina aún albergaban la esperanza de que sus padres, aunque separados, mantuvieran un lazo emocional. El matrimonio con Jackie cerró esa posibilidad. Más allá del simbolismo político o social que implicaba la unión con la viuda de un presidente estadounidense, para Alexander representó desplazamiento. No fue el título de madrastra lo que le afectó, sino el hecho de ser desplazado emocionalmente en una familia ya fragmentada. Desde entonces, el distanciamiento con su padre se volvió notorio. En público, el trato era formal. En privado, las discusiones eran cada vez más duras. La figura de Jackie, fría y cuidadosamente distante, representaba ese mundo donde las apariencias lo eran todo y las emociones quedaban relegadas. En ese escenario, Alexander reforzó su convicción de que no quería una vida impuesta.
rechazaba ser moldeado como sucesor. Su lucha, aún silenciosa, era por el derecho a decidir quién quería ser. Suscríbete para seguir explorando vidas marcadas por la herencia, el conflicto y las decisiones que definieron imperios. Cuéntanos en los comentarios qué piensas del destino de Alexander Onassis. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes fueron silenciados por su propio apellido. A finales de los años 60, Alexander Onassis volvió a cruzarse con una figura que ya conocía desde su niñez, Fiona Campbell Walter. Ella había sido invitada a cenas familiares por su madre, Athina Libanos, cuando él era apenas un niño. Ahora, convertida en baronesa y divorciada del industrial Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, Fiona era una mujer madura, culta y con un pasado que desafiaba los cánones sociales de la alta sociedad europea. Alexander tenía poco más de 20 años cuando el vínculo con Fiona dejó de ser una anécdota del pasado y se transformó en una relación profunda. Ella, 16 años mayor, madre de 2 hijos, ya no era solo una figura del recuerdo, era la presencia que le devolvía la dignidad a su identidad. Frente a ella, Alexander no era el heredero del imperio Onassis, sino un joven buscando afirmación en medio del ruido de un linaje implacable. La reacción familiar fue inmediata. Athina la consideró una amenaza. Aristóteles, inflexible, calificó la relación como una vergüenza. En privado, le advirtió a su hijo que aquella mujer con pasado no encajaba con el apellido Onassis. Pero Alexander no cedió. Había encontrado en Fiona algo que no podía negociar: respeto mutuo. No buscaba adornos ni alianzas estratégicas, buscaba libertad. Aristóteles intentó desviar su atención con privilegios. Le ofreció propiedades, viajes, comodidades. Le obsequió una villa valorada en más de $2 millones cerca de Atenas. Fiona, con lucidez, lo disuadió. No aceptes lo que no puedas sostener con tus propios méritos. Desde entonces, Alexander optó por obsequiarle solo lo que podía pagar con su salario. Una decisión simbólica en medio de un mundo donde casi todo era apariencia. Para él, esa moderación era una forma de marcar distancia con el control patriarcal de su padre. En paralelo, Alexander encontró un nuevo refugio: el cielo. Había comenzado su formación como piloto privado en 1967, pero fue en esta etapa cuando la aviación se convirtió en su verdadera pasión. En 1971, asumió la presidencia de Olympic Aviation, una subsidiaria de vuelos regionales de Olympic Airways. A diferencia del imperio naviero, esta división aérea tenía una gestión más técnica y operativa, y Alexander se entregó por completo. Supervisaba operaciones, volaba en rutas poco comerciales, hablaba con pilotos, recorría aeropuertos menores. Lejos del brillo de las cenas de gala, encontraba satisfacción en lo concreto: mapas, motores, bitácoras. Era su forma de volar también fuera del control de su padre. Su frase más citada en aquellos años lo resumía con claridad: allá arriba nadie me pregunta cómo me llamo, solo si sé volar. A pesar del conflicto latente con Aristóteles, Alexander proyectaba una nueva vida junto a Fiona. Soñaba con establecerse en Suiza, concluir sus estudios universitarios y dejar atrás la presión de la prensa y las expectativas familiares. En su entorno más cercano, algunos afirmaban que estaba preparando esa transición en silencio. No era una huida, era una búsqueda de integridad. Pero los movimientos de un Onassis no pasan desapercibidos. Cada decisión personal se convertía en nota de sociedad. Cada aparición pública junto a Fiona, en un escándalo. Cada gesto de autonomía, en una afrenta. Y lo más amenazante no era el qué dirán. Era el resentimiento de un padre que se negaba a perder el control del hijo que nunca supo comprender. ¿Te sorprendió la vida de Alexander Onassis? Dale like y suscríbete para seguir descubriendo historias donde el lujo no pudo salvar el alma y el poder fue una jaula disfrazada de privilegio.
Acompáñanos en este viaje por vidas que dejaron huella aunque el mundo las haya querido olvidar. Atenas, 22 de enero de 1973. El cielo estaba despejado sobre el aeropuerto de Helinikon. Nada anunciaba que aquel lunes, a las 15:30 horas, la vida de Alexander Onassis tomaría un rumbo definitivo. El joven heredero de 24 años subió a bordo de un Piaggio P-136L-2, una aeronave ligera anfibia que utilizaba para vuelos de prueba. Ese día no pilotaba él. En la cabina iba Donald McCusker, un piloto estadounidense que aspiraba a un puesto en Olympic Aviation. Lo acompañaban Donald McGregor, su instructor habitual, aún convaleciente de una infección ocular, y un mecánico de la compañía. Era un vuelo corto, de evaluación. Una rutina sin aparente riesgo. Pero a 100 metros del despegue, algo falló. La avioneta se inclinó bruscamente hacia la derecha. Tocó tierra de forma irregular, se deslizó por la pista y terminó colapsando contra el asfalto. El fuselaje quedó destrozado. McCusker sufrió heridas internas. McGregor quedó inconsciente. Alexander, atrapado en el asiento del copiloto, fue trasladado de urgencia al Attica General Hospital KT. El diagnóstico fue inmediato y devastador. Traumatismo cráneoencefálico con hemorragia interna. Desde Nueva York, Aristóteles Onassis abordó un avión privado rumbo a Grecia con un equipo de médicos. Jacqueline Kennedy lo acompañó. Desde Suiza, llegó Atina Livanos con su esposo, Stavros Niarchos. Cristina voló desde Brasil. Por primera vez en muchos años, todos estaban en el mismo lugar. Y no era una celebración. Durante 24 horas, Alexander estuvo conectado a respiradores. Aristóteles ordenó trasladar a uno de los mejores neurocirujanos de Londres. Incluso consideró criogenizar su cuerpo, desesperado por conservar lo único que nunca logró controlar: el tiempo. Pero nada pudo revertir el daño. El 23 de enero de 1973, a las 22 horas, Alexander Onassis fue declarado oficialmente muerto. Fue enterrado en Scorpios, la isla privada de su familia, junto a la capilla ortodoxa construida años atrás. Fiona Campbell Walter, su última gran compañera, llegó en silencio, acompañada por el empresario Theodore Garufalidis. Aristóteles no se acercó a saludarla. Permaneció al margen, de pie, mirando al suelo. No hubo discursos, no hubo reconciliaciones, solo un vacío que ningún poder podía llenar. Las investigaciones del accidente concluyeron que los cables de los alerones fueron instalados al revés durante un ajuste de mantenimiento, un error técnico humano. Pero McGregor, el piloto de confianza de Alexander, insistió hasta su muerte que hubo interferencia aérea. Un Boeing 727 de Air France habría provocado turbulencias en la pista justo antes del despegue. Aristóteles no creyó en ninguna de las versiones. Denunció un sabotaje. Señaló al régimen militar griego y a la CIA. En 1974, ofreció una recompensa pública de $1 millón a quien demostrara que su hijo había sido asesinado. Nadie respondió. El caso fue cerrado como accidente. En 1978, Donald McCusker fue absuelto de toda responsabilidad y recibió una compensación de $800,000. Pero para Aristóteles Onassis, todo había terminado mucho antes. La muerte de Alexander fue la fractura final. Atina Livanos murió un año después, en 1974, tras una sobredosis de barbitúricos. Cristina Onassis vivió 16 años más, pero marcada por trastornos y adicciones. Murió sola, en una bañera de Buenos Aires, en 1988. Y Aristóteles, que había conquistado océanos y comprado palacios, terminó sus días como un hombre quebrado. Falleció en marzo de 1975, sin consuelo ni sucesor. Antes de morir, fundó la Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, en memoria de su hijo.
Donó el 45% de su fortuna para que su nombre viviera a través del arte, la cultura y la educación. Y aunque los premios y las becas llevan su nombre, Alexander no necesitaba monumentos, solo quería ser libre. Murió a los 24 años, sin poder elegir su camino, y aún hoy, medio siglo después, su historia sigue sin una respuesta definitiva. Alexander Onassis no murió por falta de amor, sino por el exceso de control sobre su libertad. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like como homenaje a quienes luchan por ser ellos mismos, incluso dentro de las familias más poderosas. Suscríbete y comparte este documental para que más personas descubran que, incluso dentro del mayor imperio, se puede morir sin haber vivido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.